Bueno, entonces como les mencioné, vamos a hablar sobre la amenaza de parto pretérmino y la ruptura prematura de membranas ovulares, que son dos patologías que se correlacionan mucho en cuanto al abordaje terapéutico y en cuanto al pronóstico a nivel neonatal. Entonces, vamos a empezar a hablar sobre la amenaza de parto pretérmino. Antes de hablar sobre el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, es importante definir cuál es la importancia de este tema. Entonces, según la OMS, el parto pretérmino es una patología que se asocia con una gran morbimortalidad, tanto a nivel neonatal como materno, y que puede generar altos costos en el servicio de salud. Se estima que aproximadamente nacen cada año 15 millones de bebés pretérmino, en promedio serían uno de cada 10 partos. Va a ser la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años y hasta un 25 a 50% van a sufrir algún tipo de discapacidad, principalmente a nivel del aprendizaje, problemas visuales y auditivos. Entonces, la definición de la amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino, entonces es toda aquella que ocurre entre la semana 20 y 36 más 6 de gestación. Esta es la definición pues como más aceptada, que es la definición que nos propone las guías americanas del Colegio de Ginecología y Obstetricia. Entonces hay tres entidades que hay que definir. Una es el falso trabajo de parto pretérmino, otra es la amenaza de parto pretérmino y ya el síndrome de parto pretérmino. El falso trabajo de parto pretérmino, entonces, es la paciente que se presenta con actividad uterina sin cambios cervicales. La amenaza de parto pretérmino es la paciente que se presenta con dinámica uterina y que tiene cambios cervicales mínimos. Y ya el síndrome de parto pretérmino como tal, entonces es la paciente que presenta con actividad uterina 4 a 6 en promedio por hora, más cambios cervicales que serían un borramiento mayor al 50% o una dilatación mayor a 3 centímetros. Entonces es importante reconocer que aproximadamente el 70-80% de las amenazas de parto pretérmino y los partos pretérminos van a ser espontáneos, pero hasta un tercio de los casos van a ser iatrogénicos. Y cuando nos referimos a iatrogénicos, son a partos pretérminos por alguna indicación de un profesional de salud. Entonces, por ejemplo, problemas maternos o fetales que ponen en peligro la vida de la madre, como la preeclampsia, la placenta previa, la abrupción de placenta, un RCIU, o pacientes pues, con gestación múltiple que se les termina el embarazo antes del término. Y también importante que aproximadamente el 20 a 30% de los partos pretérminos se asocian con ruptura prematura de membranas ovulares. Entonces, a nivel mundial se estima que se presenta en el 5 a 18%. En Colombia, las estadísticas que tenemos es que representan el 10%. Sin embargo, como les dije, hasta un 70% de las muertes neonatales van a ser por un parto pretérmino. Pero también es importante aclarar que menos del 10% de esas pacientes que se presentan con una amenaza de parto pretérmino van a terminar realmente en un parto pretérmino. Entonces, dentro de los factores de riesgo que podemos identificar en las pacientes, entonces los podemos dividir en maternos, obstétricos y asociados al embarazo. Entre los maternos, entonces, está pacientes que tengan antecedentes en su familia de parto pretérmino, edades maternas extremas, nivel educativo y económico. Se ha visto que también se puede asociar la raza, el estrés, la actividad física y laboral. Lo pongo interrogado porque estos son pues, dos factores que previamente se decía que se asociaban, pero en los últimos estudios no se ha visto ninguna asociación ni en la actividad física laboral con respecto al parto pretérmino. El estado nutricional sí, y las infecciones. Aquí muy importante que en nuestro país las principales infecciones que se pueden asociar a parto pretérmino entonces serían la bacteriuria asintomática y la malaria. A nivel obstétrico entonces tenemos los partos pretérminos previos, que esta es el principal factor de riesgo, pero inclusive siendo el principal factor de riesgo se presenta en menos del 50% de las pacientes. El embarazo múltiple por la sobredistensión uterina y pacientes con mortinato. Y a nivel del embarazo, pues asociados con el embarazo, entonces las pacientes que presentan sangrado, que tengan métodos de reproducción asistida,
alteraciones morfológicas del útero o alteraciones cervicales, por ejemplo, pacientes que hayan sido sometidos a una conización. Entonces, como les dije, en las infecciones muy importante la bacteriuria sintomática y también hasta menos del 50% de los pacientes van a tener factores de riesgo identificables en la historia clínica. Entonces, con respecto a la fisiopatología, entonces se pueden establecer varios mecanismos. Uno es por la infección intrauterina, la hemorragia decidual, otro es la sobredistensión uterina, por ejemplo en un embarazo gemelar, la insuficiencia vascular uterina, factores hormonales, por ejemplo como una deficiencia de progesterona y predisposición genética, como les dije, como factores familiares. Entonces este esquema es un esquema para resumir más o menos cómo sería el proceso fisiopatológico que nos puede llevar a un parto pretérmino. Entonces por un lado podemos tener la insuficiencia placentaria, que nos va a llevar a una activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal a nivel del feto, que va a generar un aumento del ACTH, ¿cierto? Y el ACTH actúa a nivel adrenal, tanto fetal como materno. Y eso va a generar pues un aumento del cortisol. Por un lado, ese aumento del cortisol va a generar un aumento de la COX-2 a nivel del amnios y de las prostaglandinas a nivel del cóleo. Y por otro lado, va a generar un aumento de la CRH. Esa CRH va a aumentar las prostaglandinas que van a generar cambios cervicales, van a generar una ruptura prematura de membranas ovulares. Y por otro lado, estas prostaglandinas van a generar un aumento de los receptores de oxitocina a nivel miometrial, de las uniones GAP y de la síntesis de prostaglandinas. Por otro lado, ese mismo cortisol, ese mismo aumento de la CRH, va a generar un aumento de la dehidroepiandrosterona y la 16-hidroxidehidroepiandrosterona a nivel de las membranas placentarias, que van a generar un aumento de los receptores de estrógenos y por ese mismo mecanismo van a generar todos estos efectos que ya les mencioné. También está el estrés materno, ¿cierto? Principalmente, por ejemplo, los procesos infecciosos van a generar un aumento del cortisol también y van a generar toda esta cascada que les acabé de mencionar. Entonces es como el mecanismo fisiopatológico que nos puede llevar, en resumen, a una amenaza de parto preterno. Con respecto a la prevención, entonces tenemos tres pilares fundamentales. Uno está el uso de la progesterona, el otro está el uso de los cerclajes y el otro los pesarios. Entonces el primero que les voy a mencionar es la progesterona. Su indicación es en pacientes que tengan un antecedente de parto pretérmino o una pérdida gestacional entre las 16 a 34 semanas, o pacientes que no tengan este antecedente, pero que tengan una cervicometría entre las 16 a 24 semanas menor a 20 milímetros. Es importante que en nuestro país la cervicometría no se usa como método de tamizaje, pero en otros países como en Estados Unidos sí se usa. Entonces, ¿qué es lo que dicen lo que recomiendan aquí en Colombia? Que si alguna paciente por algún motivo asiste a consulta para una ecografía obstétrica, también se podría evaluar por este medio la cervicometría y si hay alguna alteración proceder a hacer una cervicometría transvaginal. Pero como les dije, pues no es un método de tamizaje en nuestro país. Entonces la dosis de la progesterona es 200 miligramos vaginal u oral entre las 16 a 36 semanas o caproato de hidroxiprogesterona 250 miligramos intramuscular cada semana entre las 16 a 36 semanas. Esta de 200 miligramos oral o vaginal es cada día, esta cada semana. Con respecto al cerclaje, entonces el cerclaje se puede realizar entre las 16 a 24 semanas. En algunos casos o en algunos estudios se ha realizado hasta las 28 semanas, pero hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que entre las 24 y las 28 semanas pues, va a aumentar el riesgo de ruptura prematura de membranas y pues puede tener más riesgos que beneficios. Entonces está indicada en los pacientes que tengan una cervicometría menor a 25 milímetros entre estas semanas y que tengan procedimientos cervicales previos o una ruptura prematura de membranas ovulares en un embarazo previo. O las pacientes ya como una medida de emergencia, ¿cierto?, de rescate, en pacientes entre las 16 a 24 semanas que tengan una dilatación mayor o igual a 2 centímetros más prolapso de membranas, también se les podría realizar el cerclaje.
las contraindicaciones principales para la realización de este procedimiento. Entonces, pacientes que tengan signos de infección, que tengan sangrado vaginal activo o contracciones uterinas. Ya con respecto al uso del pesario, entonces está indicado en pacientes que hayan usado previamente progesterona y no haya sido un método útil para prevenir la amenaza de parto preterno. Entonces, con respecto a la cervicometría, entonces esta imagen es simplemente pues para mostrarles cómo se realiza el procedimiento. Lo que se ha visto es que solo 30% de las pacientes con un cuello corto van a dar a luz a un bebé pretérmino, y que si la paciente tiene un cuello corto sin ninguna intervención y sin ningún antecedente de parto pretérmino previo, la sensibilidad de la cervicometría va a ser alrededor del 35-45%. Pero si la paciente tiene un parto pretérmino previo, se ha visto que esa sensibilidad puede aumentar hasta un 61 a un 74%. Entonces, con respecto a la cervicometría, lo que dicen las guías americanas y las guías de Barcelona, vamos a ver que son algo diferentes. Entonces, las guías americanas simplemente dicen que si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino previo, se considera que esa cervicometría es positiva cuando es menor o igual a 25 milímetros. Pero si la paciente no tiene ningún antecedente de parto pretérmino previo, se va a considerar positiva cuando sea menor o igual a 20 milímetros. Estos valores van a ser, independiente de la edad estacional, va a ser el mismo para todas las pacientes que tengan menos de 34 semanas de gestación. Y las guías de Barcelona, que son las que nosotros nos basamos, que son estas, yo les pongo estas pues como para que sepan que estas no son las únicas guías que hay, sino que también están estas, pero las que nos basamos acá en Colombia son estas. Entonces, cuando es menor a 28 semanas se considera positiva, cuando es menor a 25 milímetros, entre las 28 a 31 más 6 semanas, positiva cuando es menor a 20 milímetros, y mayor a 32 semanas se considera positiva cuando es menor a 15 milímetros. Este esquema es un esquema que les traje y que recomiendan las guías americanas con respecto al manejo y abordaje pues del cuello corto. Como les dije, en nuestro país no se utiliza la cervicometría como un método de tamizaje, pero en Estados Unidos sí lo usan. Entonces ellos proponen este esquema en caso tal de que por algún motivo pues la paciente se le haya hecho una cervicometría. Entonces, si el cuello corto es identificado por ecografía, vamos a mirar si es un embarazo único. Si es un embarazo único y no tiene parto prematuro previo, entonces esta paciente le vamos a dar progesterona si la cervicometría es menor o igual a 20 milímetros y tiene menos de 24 semanas. Si la paciente sí tiene un antecedente de parto pretérmino previo y está en manejo con progesterona de la semana 16, entonces esta paciente se va a beneficiar de un cerclaje si esa cervicometría es menor a 25 milímetros, si tiene menos de 24 semanas y si el parto pretérmino previo, el antecedente, se desencadenó en menos de 34 semanas de gestación. Y ya con respecto al embarazo gemelar, no hay ninguna intervención útil que las guías americanas recomienden para el manejo del cuello corto en estas pacientes. Entonces, cuando nos consulte una paciente con esta sintomatología, entonces lo primero que tenemos que hacer es evaluar el riesgo. Entonces vamos a decir que estas pacientes, que la paciente tiene un alto riesgo cuando tiene dinámica uterina y uno de los siguientes criterios, que los criterios pueden ser clínicos o pueden ser criterios de cervix corto. Entonces, si tiene dinámica uterina y tiene, por ejemplo, un parto pretérmino anterior menor a 34 semanas, o una pérdida gestacional tardía mayor a 17 semanas, gestación múltiple o cerclaje en embarazo actual, entonces vamos a decir que es de alto riesgo. O si tiene dinámica uterina y un cervix corto, que vamos a decir que tiene criterios de cervix corto cuando tiene un bicho mayor a 5, o una cervicometría alterada para la edad gestacional. Entonces estas pacientes vamos a decir que son pacientes de alto riesgo.